Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a dar inicio a nuestro primer curso de la unidad U número 1, que lleva como título gramática, un término que todos conocemos y que en algún momento hemos visto. Simplemente gramática es la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones, es decir, el conjunto de reglas del lenguaje que regulan el uso de una lengua determinada tanto en la composición como organización sintáctica de las oraciones, o sea, el arte de las letras. Cada lengua posee su gramática propia, dotada a su vez de una lógica propia, o sea, cada idioma, cada lengua del planeta tiene su propia gramática y por ende sus propias reglas. Vamos a ver algunas normas gramaticales y ortográficas. La primera, el uso de los acentos o tildes, algo en el que la mayoría del panameño siempre incurre en error. El clásico, las agudas sí, las graves no. Terminan en N, N, S vocal, llevan o no tilde, ese es algo que más adelante abordaremos. Los prefijos es el morfema, que es la unidad mínima de significado que se antepone a la raíz de una palabra. ¿Qué es la raíz? La unidad que aporta el significado de la palabra. Ahí tenemos el ejemplo de la palabra ultramar. Mar es la raíz. Toda palabra del idioma español tiene una raíz de donde sale. Ya lo que le agreguemos adelante, en el medio o al final, se les llamará con sus respectivos nombres. Prefijo, sufijo, afijo. En este caso, prefijo. Le agregamos ultra, convirtiéndolo en una palabra nueva, ultramar. La mayoría de los prefijos siempre van unidos, como en el caso de exnovia, exgobernador, exconvicto, etc. Solamente cuando hay dos palabras, aparte del prefijo, es que se le agrega y se mantienen separadas. El uso del sino y si no. Sino, conjunción que siempre se debe de escribir junta. Ella sirve para contraponer una afirmación que acabamos de negar o para unir dos enunciados en donde el segundo añade algo nuevo al primero. Por ejemplo, sabemos que no lo hizo Tatiana. Estamos negando algo ahí. Y ahora viene la contraposición, sino antes. El sí, no, y fíjense que uno lo digo con pausa para poder que se vea la separación, es una fórmula construida por la conjunción afirmativa sí más el adverbio de negación no. Y sirve simplemente para introducir en la oración condicional y se debe de escribir por separado. Oración condicional, o sea que estoy dando una condición. Ejemplo, contratarán a otro si no llega temprano. Aquí el detalle es articular correctamente los términos, las palabras, para que el receptor escuche y comprenda. El uso del por qué, por qué, por qué. Todos suenan iguales. Simplemente que se diferencian por el uso de las tildes. El primero, ¿por qué? Miren que hago énfasis en el acento. Se utiliza cuando hacemos preguntas. Obviamente es el más fácil de reconocer porque usamos los signos de interrogación. Ejemplo, ¿por qué me llamaron tan tarde? Porque es una fórmula para dar una explicación. Asistieron al evento de ayer porque los invitaron. ¿Por qué? Se usa como un sustantivo masculino en caso de que sea una oración de causa, de motivo o de razón. Ejemplo, me gustaría saber el porqué de tu actitud. Porque se utiliza simplemente para sustituir términos como el por lo, los que, el cual, la cual. Ejemplo, necesito un motivo por qué vivir y ese eres tú. ¿Cuál sería término que sustituimos? Podemos decir nuevamente la oración. Necesito un motivo por lo cual o el cual o la cual
y ese eres tú. Otros usos de la gramática. La letra Z o el grafema Z. Se debe escribir Z, no Z, seda o seda. La letra R siempre se pronunciará y se llamará R, no R. La combinación doble R se debe utilizar así mismo como suena. R doble o doble R. En donde generalmente vemos esos tipos de correcciones cuando hacemos concursos de deletreo de palabras, que el estudiante o la persona tiene que mencionar y lo va a pronunciar por sílabas. Las mayúsculas llevan siempre la tilde. Ese concepto de que porque está en mayúscula no se le tilda está muy equivocado. Las palabras que comienzan con la letra o con el dígrafo che y doble L no aparecen en el diccionario como una letra apartada e independiente, sino que se encuentran dentro de la letra que le sigue, en este caso la letra C, la letra L, ya que como dígrafos no están considerados como parte del alfabeto. Y por último, no se debe de decir punto y final, sino punto final. Mi, como pronombre personal, llevará siempre tilde. Cuando hace uso o referencia de adjetivo posesivo, no se le tilda. En este caso, no se le coloca la tilde. Ejemplo, a mí me gusta mi vida. Ese mi con tilde está sustantivado. Hace referencia a la primera persona del singular. Se debe de escribir con letra cursiva todos los extranjerismos y títulos de obra. Por ejemplo, Don Quijote, que aunque no está en cursiva, se sobreentiende resplandorosamente sin recuerdo. Los acrónicos, que son las abreviaturas, se deben de escribir, se pueden escribir con la letra inicial mayúscula y las demás en minúscula. Los nombres de los días y de los meses se deben de escribir en minúscula. Y la palabra delante de mí es la forma correcta, no delante mío o delante, que en este caso es un adverbio de lugar y por eso no se debe decir delante mío. Es una manera incorrecta. Aquí podremos hacer algunas pausas para las preguntas en su momento. Ahora vamos a ver un punto que requiere de total concentración, la oración gramatical. ¿Para qué voy a usar eso, profesora? Si eso nada más es para los profesores de español. Bueno, resulta que, como dije en la sesión 0, todos los textos están conformados por palabras, las palabras por párrafos y los párrafos por oraciones. Oración gramatical es una estructura sintáctica simple que tiene la funcionalidad de comunicar una idea y que tiene sentido completo. O sea, menor unidad del habla con sentido completo. Ella puede ser de dos formas, oración unimembre, oración bimembre. Si yo dijera, hola, tiene sentido completo. Socorro, automáticamente entendemos que alguien pide ayuda. Y solamente se escribe una sola palabra. A eso se le llama palabras u oraciones unimembre, o sea, una sola. Bimembre, que tienen más de dos palabras dentro de una oración. Y en este caso debe de ser sujeto y predicado. Ejemplo, el magnate llegó en un auto lujoso. Podemos ver que el sujeto es magnate y predicado llegó en un auto lujoso. La oración gramatical también puede ser de dos clases, oraciones simples, oraciones compuestas. Nosotros vamos a estudiar un poquito lo que son las oraciones simples. Vamos a ver, simplemente son aquellas que poseen un solo verbo y un solo sujeto en una oración. Ejemplo, la Mujer Maravilla es una grandiosa heroína. Hay nada más un sujeto y un predicado. Oraciones compuestas son aquellas que pueden tener más de dos verbos y hasta más de dos sujetos. No confundamos oraciones compuestas con tipos de oraciones simples. Y eso lo vamos a ver más adelante. La oración gramatical posee dos estructuras sintácticas básicas,
sujeto, que siempre va a ser el sustantivo en una oración, y el predicado, que siempre se va a reconocer porque lleva un verbo. Sujeto, persona, animal o cosa de quien se habla. ¿Cómo podemos nosotros localizar a ese sujeto dentro de la oración? Preguntando quién, quién es, de quién se está hablando. Acostumbro a decirle a mis estudiantes, si no saben cómo encontrar el sujeto, encuentren el verbo. ¿Y es el verbo? La persona que te indica acción, movimiento, algo que está ocurriendo. Pregúntenle al verbo. ¿Quién cantó? Te dará enseguida la respuesta. Aquí, María Paula compró galletas. Si no supiera cómo encontrar a María Paula como mi sujeto, yo pregunto, ¿quién compró galletas de mantequilla? Automáticamente me va a decir que es el sujeto y me va a dar la respuesta, María Paula. Tipos de sujeto. Está sujeto tácito, sujeto expreso. El tácito, que no está en la oración. Se sobreentiende que hay un sujeto, pero no está presente en la oración. Por ejemplo, por favor, juega conmigo. ¿A quién le estoy pidiendo eso? En este caso, a una segunda persona que es tú. Tú, por favor, juega conmigo. Se sobreentiende que está el sujeto allí, simplemente que no está presente en la oración. Al contrario del sujeto expreso, que está presente en la oración. El mar está picado esta tarde. Como podemos ver, el sujeto que es el mar está presente en la misma. Sujeto compuesto. No lo confundamos con oración compuesta, como dije anteriormente. Aquel que tiene dos sujetos dentro de una sola oración. María y Luis aprobaron los exámenes. La mentira y la injuria son parientes entre sí. No confundamos cuando decimos las golondrinas, plural. El plural a mí no me indica que sea sujeto compuesto, simplemente que hay varias golondrinas. No confundan esa parte. Predicado, todo lo que se dice del sujeto, ya sea afirmándolo o negándolo. Ejemplo, la carta era muy extensa. Hay varios tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal. ¿Cuál es el verbal? Es que está expresado por un comportamiento del sujeto que debe de llevar un verbo, ya sea con la terminación ar, er o ir y todas sus conjugaciones. Ejemplo, el coyote persigue al correcamino, del verbo perseguir, terminación ir. Predicado nominal se le va a reconocer porque lleva siempre un verbo en estado nominal. ¿Cuáles son esos verbos? El verbo ser, el verbo estar o el verbo haber, con todas sus conjugaciones. En este caso, la lagartija es pequeña y escurridiza. Es verbo ser, tercera persona del singular. Recordatorio. El sujeto puede estar presente en la oración y en cualquier parte de la oración. Puede estar al inicio, en el medio o al final, como podemos ver en el ejemplo. Luis, llegas tarde. Llegas, Luis, tarde. Llegas tarde, Luis. Tanto el sujeto como el predicado puede ser simple y compuesto, o sea que pueden tener dos verbos, dos sujetos. No tiene que ser en la misma oración, pero sí se puede prestar. Y eso va a depender de las cantidades de núcleo. Recuerden que el núcleo del sujeto es sustantivo y el del predicado es el verbo. Si el sujeto está en plural, como dije anteriormente, no me indica que sea un sujeto compuesto. Núcleos del sujeto y del predicado. El núcleo del sujeto y del predicado es la parte principal y fundamental en toda oración. Es el elemento clave que nos ayuda a identificar fácilmente estos dos elementos. El del predicado siempre será un verbo y el del sujeto siempre será en la mayoría de los casos un sustantivo. Ahora bien, hay palabras que pueden tomar el lugar del sustantivo, como lo es un adjetivo, un adverbio, un pronombre. A eso se les llama núcleos sustantivados o sujetos sustantivados. ¿Qué significa eso? Que están cumpliendo la función de sustantivo, pero no dejan de ser la categoría gramatical a la que pertenecen.
Ejemplo, los niños jugaron toda la tarde, él y ella cantaron y bailaron toda la noche. Este es en el caso de los núcleos. Vamos a ver, aquellos vencieron al enemigo. Aquellos es sujeto, pero gramaticalmente estamos viendo que aquellos es un adjetivo indefinido. Tú eres la razón de mi vida. Tú es un pronombre de ser personal de la segunda persona, pero aquí dentro de la oración está funcionando como si fuera un sustantivo y por ende se convierten en los núcleos de sus respectivas oraciones. ¿Qué es una concordancia? Simplemente la coincidencia obligada de los accidentes gramaticales que hay en el género, en el número y en la persona, dentro de una oración. ¿Qué significa eso? Que debe de concordar el género con el número, la persona con el género. No puedes poner un plural y un género y una sola persona. No hay concordancia. Se pueden distinguir dos tipos de concordancia. La nominal, que coincide entre género y número, y es la que establece el sustantivo con el adjetivo y el artículo que lo acompaña. Ejemplo, la blanca paloma. Esos libros viejos. Ahí podemos ver que la y blanca, la es el género, blanca es el número, género femenino termina en número femenino y para el colmo en singular. El pronombre con su antecedente o su consecuente. Ejemplo, a tus hijas las vi ayer. Les di tu teléfono a los chicos. Ahí está el pronombre tú y tú, que hace referencia en cada uno en singular, en género y en nombre. El sujeto con el atributo, con el predicado o con el participio del verbo de la palabra de la pasiva perifrástica, o sea, el verbo anterior, verbo pasado. Ejemplo, mi hijo es un santo. Ella se encontraba cansada. Aquí podemos ver ella, tercera persona, encontraba, tercera persona, cansada, tercera persona, ambas son del singular. A eso es lo que se refiere sujeto con el predicado, con el participio del verbo. La coincidencia verbal, que es el número y persona, y es la que se establece entre el sujeto y el verbo. Ejemplo, esos sujetos cantan muy bien. Ambos se mantienen en el mismo número y persona. Nuestras dudas, chicos, aclarando dudas, espero que no, que las haya para que, con mucho gusto, yo pueda ir contestándolas. Muchas gracias por sus atenciones, chicos.